fiesta mágica. ¿Qué tal amigos? Los saludo con gusto, mi nombre es Yajaira y el día de hoy les tengo una receta de tamales. ¿Pero qué creen? Son tamales de gelatina. Así es, en este video aprenderán a hacer estos gelatamales de una manera súper fácil y además les van a quedar riquísimos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más recetas gratis. Gelatina de helado de fresa con solo 3 ingredientes. Necesitamos un sobre de gelatina de fresa en leche, 2 tazas de leche o 500 mililitros y 1,5 tazas de helado de fresa. Para formar nuestros tamales necesitamos obviamente las hojas para tamal. En los Estados Unidos se consiguen en los supermercados latinos. Elegimos las hojas que estén más anchas y más bonitas y ahora las vamos a lavar súper bien con agua y jabón y las vamos a tallar para quitar cualquier suciedad y los olores a veces que traen de los químicos con que las envasan o con que las empaquetan. Este paso es realmente importante porque recuerden que estas hojas no van a ir al calor como los tamales tradicionales y que nuestra gelatina va a estar en contacto directo con ellas. Después dejamos reposando en agua para que se mantengan suavecitas mientras preparamos nuestra gelatina. Preparación de la gelatina. Aquí ya tengo 250 mililitros o 1,5 tazas aproximadamente de helado o nieve de fresa y vamos a dejarlo fuera del refrigerador para permitir que se derrita o que al menos se suavice. Mientras tanto ponemos nuestra leche a calentar en una ollita, moviendo de vez en cuando para evitar que la leche se pegue al fondo. Ya cuando esté bien caliente pero sin entrar en hervor, es el momento de agregar nuestra gelatina en polvo, moviendo constantemente hasta deshacer todos los grumos perfectamente. Dejamos enfriar un poquito, aquí han pasado más o menos unos 15 minutos y la gelatina ya no está tan caliente. Ahora es el momento de agregar el helado. Si este aún no se derrite bien como el mío, no hay ningún problema, así lo podemos utilizar. Incluso nos va a acelerar el proceso de enfriamiento de nuestra gelatina. Mezclamos hasta que se deshaga por completo y quede una textura uniforme. La gelatina ya está lista. Para el siguiente paso puedes dejarla en el mismo recipiente en el que le estás haciendo o puedes transferirla como yo a un recipiente más ancho para que la gelatina pueda semicuajar más rápidamente y que también sea más fácil sacarla para ponerla en las hojas de tamal. Ahora vamos a dejar que cuaje pero solamente un poquito. La idea es que la gelatina deje de estar líquida para poderla tomar con una cuchara, pero que aún esté suavecita y con una consistencia cremosa. Si ustedes pueden dejar su gelatina todavía más aguadita que esta, será mucho mejor. En mi caso estaba haciendo mucho frío y se cuajó más rápido de lo que yo esperaba. Para que mis tamalitos queden más ricos voy a agregarle unos trocitos de fresa y también voy a rellenar algunos con Nutella y van a ver qué ricos van a quedar. Ahora sí es el momento de formar nuestros tamales. La hoja sigue húmeda, únicamente quité el exceso de agua con una servitoalla. Ahora con una cuchara voy a poner aproximadamente unas 2,5 cucharaditas de la gelatina y la voy a acomodar tratando de aplastar un poquito para que la gelatina se integre lo más posible. Aquí pueden ver por qué es importante que la gelatina esté lo más aguadita posible, ya que si la gelatina está muy cuajada va a ser difícil que se integre y los tamales no van a tomar una forma muy bonita. Ahora voy a rellenar con un poquito de Nutella en el centro y vamos a tratar de cubrirla para que quede como relleno. Cubrimos lo mejor posible y lo volteamos con cuidado y a un ladito voy a ponerle unos trocitos de fresa por la parte de afuera para que sean visibles cuando desarmemos el tamal. Ahora cerramos como un tamal tradicional, doblamos un lado de la hoja, pasamos por encima el otro extremo de la hoja procurando que quede muy apretadito y la parte que salga por abajo la vamos a empujar hacia arriba con nuestra mano para que quede lo más compacto posible y pueda tomar la forma del tamal. Al final solo vamos a doblar la parte de abajo hacia arriba y de esta manera el tamalito ya queda cerrado. Colocamos en un recipiente ya sea parado o de esta manera acostados. A mí me gustan más así acostados porque la gelatina se compacta mejor. También podemos formarlos poniendo primero las fresas o lo que quieran que se vea por la parte de afuera.
como en este caso puse los trocitos y después acomodo la gelatina. A este tamalito no le voy a poner relleno de Nutella, así va a quedar con las puras fresas. La cantidad de gelatina depende de qué tan grande o qué tan pequeños quieran que queden sus tamales. Envolvemos nuevamente un lado, el otro, recorremos la gelatina de abajo y doblamos hacia arriba. Cuando coloquen en el refractario, fíjense que la colita que queda o la aleta que queda no vaya hacia arriba para que no se desarme su tamal, sino que vaya viendo hacia la parte de abajo y de esta manera queda asegurado. Una vez que terminemos, metemos a refrigerar por un par de horas mínimo o toda la noche de preferencia, hasta que la gelatina cuaje completamente. Con esta cantidad de mezcla me salieron 10 tamalitos. Después de 2 horas en refrigeración, es el momento de ver cómo nos quedaron los tamales y de probarlos. Vamos a abrir nuestros tamalitos y la verdad es que es la misma sensación de un tamal real. Si se fijan, estos tamales están un poco suaves, es porque les falta todavía tiempo de refrigeración. Así que les sugiero dejar unas 4 o 6 horas o de preferencia toda la noche. ¿A poco no suena súper divertido y original que estén en su festejo del Día de la Candelaria o de algún evento tipo mexicano, ya sea en septiembre, el 5 de mayo aquí en Estados Unidos, y que puedan poner estos tamalitos de postre? O si estás a dieta y no quieres o no puedes comer tamales, esta es una opción magnífica. Y así puedes preparar la gelatina que se adecue a tus necesidades. Muy bien, pues probemos ahora finalmente. Esta es la gelatina de helado de fresa que está deliciosa. Honestamente quedó muy rica. Es un sabor que llama mucho la atención y que no van a encontrar en cualquier lugar. Así que es un hitazo esto. Ahora vamos a probar la gelatina con relleno de Nutella. A ver qué tal sabe. ¿Quién puede negarse a esta combinación de fresas y chocolate? Y entre los niños causa sensación. Les comento que a mi hija, que generalmente no le gusta la gelatina en leche, dice que estos tamales son lo más delicioso del mundo. Pero no me creas a mí, pruébalos y después me cuentas qué te pareció. ¿Te animas a hacerlos?